doctor Jotin Pérez. Estamos hablando sobre trastornos del piso pélvico. Entonces, doctor, vamos a ir detallando estos trastornos que usted mencionaba al inicio. Está la incontinencia urinaria. ¿Cuáles son estos primeros síntomas que puede tener la paciente y cuál es el tratamiento para una vez se determina que lo que tiene la paciente es incontinencia urinaria? La incontinencia urinaria y la pérdida voluntaria de orina. ¿Por qué se pierde? Hay que buscar por qué se pierde y en qué forma se pierde. Cada una persona sin ninguna alteración tiene la posibilidad de aguantar la orina, por lo menos hasta que llegue a un baño, ¿verdad? O sea, se puede tener el deseo de orinar, pero hay músculos que te permiten aguantarte o esperar a que llegue. Ahora, hay pacientes que pierde ese músculo, pierde la capacidad de que pueda aguantar la orina y viene entonces la incontinencia, que es la incapacidad de mantener la orina. Hay diferentes tipos de incontinencia. Hay una incontinencia urinaria que es de esfuerzo. Esa es que la orina se pierde al mínimo esfuerzo. Tiene grado, va variando. Hay pacientes que, por ejemplo, hacen un levantamiento de pesa y pierden orina. No es lo mismo a que alguien que solamente con reírse o estornudar pierde orina. Sí. Entonces se va graduando. Hay una incontinencia urinaria de urgencia. Esa es que cuando tú tienes una necesidad o intensa de orinar, pierdes la orina. No puedes aguantarlo. Hay otras que es por rebosamiento. Ahí ya hay un problema que tiene que ver con vejiga, que es la de mantener o la de conservar la orina. Hay otras que es funcional y hay otras que es mixta. Lo que sí es que la incontinencia urinaria representa un problema social, laboral, del día a día de una mujer. Imagínense, pacientes que tienen que andar con toalla sanitaria, y no necesariamente por la menstruación, sino porque tienen una incontinencia urinaria de esfuerzo o una incontinencia urinaria de cualquier tipo. Y es motivo de consulta, el principal motivo de consulta para defectos de órganos pélvicos o el mayor motivo de consulta es la incontinencia urinaria. Y son pacientes ya que llegan cuando entienden que es imposible negarlo. Sí. O sea un gran porcentaje de pacientes no dicen, un gran porcentaje de pacientes la ocultan. Ya cuando lo dicen es porque tienen mucho tiempo. Hay estigma con este tema claro, pudiera ser. Más que por eso, entiendo que por el desconocimiento del paciente. Sí. Jotin, pero se me ocurre algo. ¿Qué tiene que ver el miedo con el piso pélvico? Roberto, ¿cómo es? Porque la gente se da un susto, me dio un susto que me mie. Y es verdad. Sí, claro. Y es verdad, ¿qué tiene que ver? Se le flojó el piso pélvico. Sí, no, claro. Recuerden que se manejan, cuando hablamos desde el punto de vista de sistema nervioso, hablamos de simpático, parasimpático. Sí. Hay situaciones en las que es difícil controlar ese tipo de estimulación o la respuesta a ciertas cosas y se relaja todo. Todo se relaja todo. Dice, bueno, se me relaja. El miedo se relaja todo. Entonces podemos decir que el piso pélvico es simpático. Sí, pudiéramos decir, porque de hecho podemos controlarlo, se puede controlar. Y no solamente en el miedo. Sí. Claro. Hay pacientes, por ejemplo, pacientes que logran un orgasmo, se relaja todo. Pacientes que pierden orina también por situaciones así. No por el miedo, también por alegría. Hay gente que se alegra tanto o que tiene una felicidad tan grande. A propósito del orgasmo, es otro tema. ¿El trastorno del piso pélvico puede afectar el desempeño sexual de las mujeres? Sí, o sea, sí, no, claro que sí. Porque recuerden, ahí hay un órgano que es indispensable del piso, que es la vagina. La pudiéramos considerar como un órgano. De hecho, la vagina no se habla mucho. Tú vas a un libro, la vagina tú no vas a encontrar más que eso está escondido, la histología. Nadie sabe si es un órgano interno, si es un órgano externo, de la estimulación nerviosa y para qué sirve. La vagina está escondido, eso está escondido. Entonces, mira, tú vas caminando por el barrio, tú encuentras a los muchachitos fuñones, ¿verdad? Entonces, tú oyes a la mamá que dice, le voy a dar una pela que se va a miar. ¿Qué tiene que ver el piso pélvico con la correa? Lo mismo, lo del miedo. Lo del miedo con la correa. Lo mismo del miedo. Importante el piso pélvico entonces. Sí, claro. Y tomando en cuenta esto que acababa de mencionar, el tema de las relaciones sexuales en las pacientes que tienen debilidad de piso pélvico o ya el trastorno instaurado, ¿cuáles son esas manifestaciones, esas señales de alarma durante la relación sexual que me pueden hablar de que como mujer estoy teniendo un tipo de trastorno? Lo que se llama dispareunia, que es dolor al tener relaciones. O sea, una mujer no debe experimentar dolor al tener relaciones sexuales. No debería experimentar. Son relaciones
que deberían ser placenteras, Exacto. se supone, ¿verdad? Si son voluntarias, deberían ser placenteras. Ahora bien, una paciente que presente dolor al tener relaciones, algo pasa ahí. Hay muchas cosas de cómo asociar el dolor. De hecho, hay procedimientos ginecológicos como la episiotomía que tienen que ver con el parto, que es una de las una técnica que se usa para ayudar a que se expanda un poquito más el canal por donde sale el bebé, que está relacionado con dispareunia, con dolor. O sea, algo hay que buscar, hay que hacer una indagación, hay que indagar de qué causa esto, qué lo está causando. Pero el dolor al tener relaciones también es un factor, es un síntoma de defecto de piso pélvico. Bien, entonces, siguiendo con el trastorno de la incontinencia urinaria. Una vez ya la paciente decide ir a consulta, el doctor determina que lo que la paciente está teniendo es este tipo de trastorno del suelo pélvico. ¿Cuál es la medida a tomar? ¿Qué se hace para mejorar la calidad de vida de esa paciente? Perder peso. Perder peso, eso es número obesa, uno. Claro, Okay. Porque generalmente está asociado a pacientes obesas más que pacientes que tienen un peso adecuado. Alimentación tiene mucho que ver también. No fumar, evitar ejercicios, actividades o cualquier otro tipo de eventualidades que aumente presión abdominal. Bien, usted no va a agarrar una cubeta. Bueno, ya la mujer de hoy en día no carga agua en cubeta, ¿verdad? En mi campo las mujeres iban con una cubeta en la cabeza, sí, o la marchanta como mencionó el profesor acá, pero evitar ejercicios, evitar levantamiento de pesas, no fumar, evitar saltar, eso también te puede ayudarte, o evitar cualquier tipo de exposición que te lleve a la pérdida involuntaria de orina. Vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062 es la forma en la que usted puede comunicarse con nosotros en el programa del día de hoy, conversando con el doctor Yotin Pérez sobre trastornos del piso pélvico. Aprovechar para recordar que el doctor Yotin Pérez tiene su consulta privada en Health Service Medical Center. Allí usted se puede comunicar al 809-549-3032. 809-549-3032 para hacer su cita e ir a verificar que la salud de sus órganos reproductores estén en perfecto estado. Doctor, entonces, luego de estas medidas que hablaba, pérdida de peso, buena alimentación, evitar fumar, evitar ejercicios de alto impacto, ¿hay algún tema de tratamiento farmacológico o quirúrgico para estas pacientes? No, tiene que ir donde su médico primero. Ajá, claro. Y establecer si hay un problema, ¿verdad? Exacto. Digo, pero una sí, vez se establece en consulta que la paciente va y el médico dice, mira, tienes este trastorno del piso pélvico por esta o cual razón. Entonces, el tema del manejo farmacológico y quizás quirúrgico. Vamos a dejar esa pregunta ahí sobre la mesa y vamos a escuchar a la gente. Buenos días. Buenos días, felicidades por su programa. Muchísimas gracias. Adelante. Oye, pues no sufro de nada de lo que él dice. Así que me alegro, lo único que sí que concuerdo con él, después de los 51. Ahí le perdimos un poquito, no la escuchamos muy bien. Digo, después de 50 uno se de dieta. Bueno, no le escuchamos muy bien. Intente comunicarse nueva vez con nosotros porque perdimos un poquito el audio. Bien, adelante doctor con la pregunta que quedaba pendiente. Hay tratamientos farmacológicos que tienen mucho que ver con ayudar la musculatura de la vejiga, el músculo extrusor, que es el que permite la micción. Hay tratamiento quirúrgico también. Aparte, antes que eso, hay estudios de urodinamia que te permite detectar dónde está el problema. Si es un problema que tiene que ver con la vejiga, si es un problema que tiene que ver con la musculatura que permite la micción también. De hecho, los defectos de piso pélvico lo trata tanto el urólogo como el ginecólogo. De hecho, hay una subespecialidad que es la uroginecología, que es una subespecialidad que se maneja aparte de por sí, porque hay una relación directa, vamos a decirlo así, entre los defectos de piso pélvico, mujer y sintomatologías urinarias. Son más frecuentes en mujeres. Tiene que ver con incontinencia urinaria, tiene que ver piso pélvico. Por lo tanto, lo maneja tanto ginecología como urología. Ahora,
Si ya hay que realizar un procedimiento quirúrgico que tiene que ver con órganos pélvicos en mujer, sí lo maneja el ginecólogo. Ahora, urología puede, de hecho, realizar estudios, iniciar tratamiento o tratar los defectos de piso pélvico que tengan sintomatología urinaria. ¿Cuáles son entonces los medios diagnósticos confirmatorios de los defectos del piso pélvico? Y si hay, en algunas ocasiones, posibilidad de tratamiento quirúrgico. Sí, clínico. Clínico, fundamentalmente. Sí, Es clínico. Es clínico. Hay una clasificación, se llama POPQ, eso ha cambiado, se ha estudiado muchas veces. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO, ha trabajado mucho esa parte y de hecho usan como referencia estructuras en la pelvis, introito vaginal, tercio medio de la vagina, para clasificar los defectos de piso pélvico que tengan que ver con prolapso de órganos pélvicos en mujeres. La incontinencia urinaria, los urólogos también tienen la posibilidad de clasificarle de acuerdo al grado que tenga. Se hacen estudios de urodinamia de por sí. Pero como ginecólogo, con una evaluación, yo puedo clasificar el grado de defecto de piso pélvico que tiene la paciente de acuerdo a las estructuras involucradas. Yo pudiera encontrarme con un anterocele o con un colpocele, que es cuando tengo solamente la pared vaginal anterior prolapsada o con defecto. Cuando hay un defecto de la pared anterior de la vagina, generalmente arrastra el cistocele, porque la pared anterior de la vagina está totalmente en relación con la vejiga urinaria. Es quien sostiene la vejiga. Entonces, si la pared vaginal tiene un defecto, arrastra la vejiga. Igual que si tengo la pared posterior, que generalmente si tengo un defecto en la pared posterior de la vagina, como está cerca del recto, también produce el rectocele. Entonces yo pudiera tener un rectocistocele y clasificarlo de acuerdo al grado que tenga. Rectocistocele es que tengo defecto vaginal anterior y posterior, me incluye incontinencia urinaria y tengo un defecto a nivel del recto también. Entonces usted hablaba, doctor, de que este tipo de trastornos se presentan con mayor frecuencia a partir de los 50 años. ¿Qué puedo hacer yo antes de los 50 años para verificar que mi suelo pélvico está fuerte? O sea, si voy a una consulta de ginecología y yo quiero que el doctor verifique que mi suelo está en perfecto estado para evitar que aparezcan estas complicaciones en el futuro. Coma bien para que no aumente de peso. Sí. Pero no hay manera de verificar la condición del suelo pélvico hasta que aparece esta condición. Ahí no hay forma de cómo hacerlo. Saber que una mujer posmenopáusica va a tener disminución de estrógeno de por sí, claro está, y eso te pudiera llevar a eso. Es decir, usted después de 50 años, posmenopáusica, espere dentro de su posibilidad de un defecto del piso pélvico. Por lo tanto, ante cualquier sintomatología, vaya a su médico para que le haga un tratamiento. Doctor Lafontaine. Son músculos que hay aquí. ¿Hay algún tipo de ejercicio para poder fortalecer este aparato muscular? Sí, los llamados ejercicios de Kegel, que son bien conocidos. Ejercicio de Kegel es tratar de contraer la pelvis. ¿Cómo contraigo la pelvis? Simplemente como querer retener la orina. Tú vas a miccionar, tú vas a orinar y de un momento a otro trata de frenar la orina. Ese ejercicio, claro, no lo hagas en el momento de ir a orinar, porque eso entonces predispone a infecciones de orina. Eso le iba a preguntar. Claro, pero sin la necesidad se puede hacer ese ejercicio. El ejercicio de contraer la pelvis, de contraer, y si se hace la contracción y no puedes sostenerla por más de 10 segundos o comienzas a temblar, que es cuando queremos contraer un músculo. Por ejemplo, tú haces ejercicio, tú levantas pesas y tú tienes un peso mayor al que puedes soportar, el brazo tiembla. Eso pudiera también tener esa sensación a nivel pélvico. Eso pudiera ser entonces una muestra de debilidad de piso pélvico. Ejercicios de Kegel son los más recomendados para realizarlo. Se pueden hacer en el momento que quieras, cuando quieras y por el tiempo que quieras, y es una de las principales medidas que nosotros voluntarias que podemos tomar para fortalecer la cavidad pélvica. Que es fácil para la paciente. Sí, claro. De hecho, en pacientes que se someten a cirugía por incontinencia urinaria, son uno de los ejercicios que se le indican al paciente como una recuperación postquirúrgica. O sea, ante los factores de riesgo, ¿de acuerdo? Los ejercicios de Kegel
evitarían Sí. una debilidad Pudieran evitarlo, claro, porque eso fortalece el músculo. Recuerden, los músculos trabajan por hipertrofia, que a mayor ejercicio, a mayor utilidad, pues ellos van a aumentar o se fortalecen. Entonces, doctor, tomando en cuenta lo que usted decía, que dentro de las razones de debilidad de suelo pélvico está el tema de los partos vaginales, la multiparidad. ¿Qué relación existe entre este tipo de trastornos y el embarazo? ¿En que se presenta en el embarazo? ¿Qué tan frecuente puede ser? En el embarazo no es No. tan frecuente. Ok. O sea, concomitantemente con el embarazo no es tan frecuente. Ahora, el embarazo de por sí es un factor de riesgo. Sí, claro. Porque te va a aumentar presión en la pelvis. Sí. Tú tienes el embarazo y no es lo mismo. Una mujer no embarazada pudiera tener presión porque levanta algo, porque hace algún ejercicio, lo que sea. Pero en el embarazo de por sí, tú tienes una presión de todo lo que conlleva el embarazo, el útero, el bebé, el líquido amniótico, la placenta, todo eso. Mucho peso. ¿Quién lo Y sostiene? si es La macrosómico, pelvis. peor. Claro, si es macrosómico, peor, así mismo. Entonces, Claro durante el embarazo no suele ocurrir, pero en el parto sí puede tener entonces a la hora de dar a luz en ese mismo momento tener quizás un prolapso o No. algún otro tema. No, se No, puede, no. se da después de que ya ha pasado el después parto, que y ha pasado un tiempo. Después, y el parto de por sí representa factor de riesgo por lo que incluye el parto. Sí, o sea, claro. en el parto se puede realizar una episiotomía, pero aparte de eso, se puede presentar un desgarro vaginal, se puede Sí, presentar un desgarro pélvico. Y los desgarros también se clasifican y muchos de ellos, o la misma episiotomía, afectan la musculatura o incluyen la musculatura pélvica. Una episiotomía o un desgarro grado 3 te incluye el músculo, te puede llegar hasta el recto inclusive. Entonces eso tendría que repararlo y eso crea una debilidad en el músculo y ahí viene entonces un defecto. O sea, ven acá, tú me estás diciendo a mí que las episiotomías entonces estarían prácticamente contraindicadas. Están De contraindicadas. hecho, están por sí. contraindicadas. ¿Tú sabes las episiotomías que yo hice, mi formación? Sí, sé usted, trote, sí, sé. Sí, pero No, digo... Como 40 interno ahí, como años, interno ahí. como Roberto, interno. Roberto, Entonces me en la, enseñaron es que en la ecografía. época nuestra, el piso pélvico estaba ahí, pero no se estudiaba Nadie hablaba tanto de como eso. hoy. Pero- Nadie hablaba Pasa- de la, eso. lo pasa- la episiotomía se reserva en caso de que sea necesario. Pero en la época en que nosotros estudiamos, era de primera lección. Toda la primeriza, Córtala. episiotomía. Como me gustaba. ¡Fuap! En mi caso, por ejemplo, yo no hice la especialidad de obstetricia que me gustaba, porque cuando era interno hice una episiotomía sin anestesia. Ay, Dios mío. Me dolió tanto como a la paciente. Me dolió a mí escucharlo. Entonces, No, y yo al final dije, yo no doy para esto. No tengo... Pero de por sí los organismos, tanto FIGO, FLASOC, OMS, OPS, ya eso estaba el tema de descartado. parto humanizado, la episiotomía está descartada. Sí, Tú la sí. reservas en caso de que tengas alguna complicación que lleve a la realización de una episiotomía o en caso de que sea necesario. Es más, hay guías que dicen que es mejor reparar un desgarro y no tener que hacer una episiotomía. Cuando sea, porque el desgarro no lo provocaste tú. Y aquí tenemos que incluir el término de parto humanizado, que últimamente Sí. se ha discutido mucho. Se ve como una agresión a la paciente realizar una episiotomía. Claro, es un procedimiento. Si tú le explicas al paciente por qué te lo estoy realizando. Pero el parto por qué humanizado debo también hacértelo. ha traído un aumento a la cesárea. Sí, pero y si supiera que el parto humanizado se hace o se discute mucho para tratar de disminuir la cesárea. Sí, pero es un tema complejo que un día Es a lo mejor complejo. podríamos discutirlo en este Sí, programa. lo podemos discutir otro Entonces, día. doctor, ya definíamos todo lo que hay que hacer en el caso de la incontinencia urinaria. ¿Qué hacer entonces en el caso de incontinencia fecal? Eso ahí tiene que ayudarle un cirujano a Ahí sí hay que ir a controlar. cirugía. Sí, porque es un problema mayor. Es un problema como quiera. Sí. Pero es un problema que Y una incluye dificultad. más complejo, sí, Sí. una dificultad un poco más compleja que la incontinencia urinaria. Pero generalmente reparando o fortaleciendo el piso, la pared pélvica posterior, que es la que está relacionada con el recto, se pudiera resolver en caso de ¿Cómo se hace quirúrgicamente? Cirugía. Ajá. Cirugía, sí. ¿Cuál es, ¿Cómo se hace esa cirugía para poder fortalecer ese suelo pélvico que ya está debilitado? Eso va a depender, partiendo de que las patologías que incluyen el piso pélvico
para la mujer es más indispensable controlar los síntomas que la causa de los síntomas. Es decir, la mujer si no pierde orina, pues está perfecto, aunque no le hayan hecho nada. El problema de ella es perder orina. Exactamente, perder la pérdida de orina voluntaria. Entonces, una vez se determina el defecto, dónde está, pacientes que tienen, por ejemplo, un recto cistocele, que incluye las dos paredes, más incontinencia urinaria de esfuerzo, tú puedes hacerle una colpoperineorrafia, que es como se llama, o realizarle una aplicatura de Kelly o colocarle una malla, que en la malla lo que se busca es restablecer el ángulo de la uretra que permite la pérdida involuntaria de la orina. Y es quirúrgico, cirugía, anestesiología, en un quirófano, claro está. Se hace una apertura de la pared vaginal anterior y tanto posterior, y dentro de ello se hace algo que se llama aplicatura de Kelly. La aplicatura de Kelly no es más que tratar de restablecer el ángulo de la uretra y por lo tanto evitar que continúe la incontinencia. Se hace también intraabdominal, hay colposuspensiones o colposuspensión, hay varias técnicas que es simplemente suspender la vejiga y eso le da cierto tipo de fortaleza para tratar la incontinencia urinaria. Hay un aspecto, ¿verdad?, que nosotros no lo hemos mencionado, se me ocurrió ahora. ¿La relación sexual a contranátula sería un factor de riesgo? Pudiera representarlo, claro. Pudiera representarlo. Pero primero explíquele a... Exacto. Tiene que explicar ese término. A la audiencia que lo que ese término. ¿Qué es eso, Pero usted fue que hizo la pregunta, relación sexual a contranátula es la relación a través del ano. Relaciones sexuales anales. Porque representa una... debilita esa mucosa, la mucosa anal o del recto, claro está, y sí pudiera estar relacionado, aunque no puede estar relacionado o no pudiera estar relacionado con un defecto del piso pélvico per se, sino con debilitar la pared del recto, y eso pudiera también producir algún tipo de incontinencia fecal. ¿Y la hemorroide puede ser una solución de...? La hemorroide no, pero que el estreñimiento está relacionado con la hemorroide, claro está, pero no con defecto de piso pélvico. Muy bien. Entonces, estas pacientes, doctor, nos queda el tema del prolapso. Las pacientes que tienen este tipo de trastorno, ¿llegan regularmente por emergencia o llegan a consulta? ¿Cómo se da ese tema? Si supieras que no, esas pacientes no llegan van por a consulta emergencia y ya tienen mucho tiempo así, porque volvemos al punto del pudor que incluye los órganos pélvicos. Mujeres son muy reservadas en ese tema. Y las pacientes llegan con un prolapso, generalmente se estudian, tú evalúas, se ve. El prolapso no es de diferentes grados, si incluye o si sobrepasa el introito vaginal. El prolapso, por ejemplo, un enterocele, da todo. El prolapso de útero, que el útero está completo, inclusive está afuera por completo. Allá eso incluye todo, incluye tanto pared anterior, pared posterior, hay un rectocele, hay un cistocele, ahí hay de todo. Y la paciente, hay diferentes formas de tratarla, todo va a depender de la edad de la paciente. En ese caso sí es casi imposible que sea una paciente joven. En ese caso generalmente pacientes más de 50 años, más de 60 años. Cuando hay un prolapso total o un prolapso de los órganos pélvicos per se. Y dependiendo la edad de la paciente, entonces se va a tratar. Una paciente posmenopáusica con un prolapso, pues, ¿qué le sale? Una histerectomía. Claro. Y tratar entonces de fortalecer en la suspensión la vagina, vamos a decirlo de esa forma. Entonces se hace la suspensión, pero también puede haber un prolapso de cúpula vaginal, que es otra cosa. Eso es la vagina que sale y se ve, y hay otro procedimiento también para eso. El tema de las pacientes que ya han sido sometidas a una histerectomía, ¿pueden presentar un prolapso de otros órganos? De cúpula. De cúpula. Es la misma vagina que sale, se prolapsa de por sí. O sea, la pared, la parte posterior de la vagina, que es donde termina, que es lo que se llama cúpula, ahí era donde estaba el cervix antes. Pues por eso, si le hicieron una histerectomía, ya ahí no hay cervix, pero puede hacer un prolapso de cúpula. Y eso se trata con otro procedimiento, que es un poquito más radical de por sí. El procedimiento de cúpula se puede tratar con intraabdominal, con una suspensión de la misma, o si persiste, entonces hay que hacer una colpoclesis, que es cerrar la vagina. ¿Qué, doctor? ¿Cómo así? Y entonces, ¿qué pasa con clausurada? ¿Qué tiene que ver con cerrar la vagina? Clausurada. Sí.
clausurada. Claro. De 30 Permanente. años. Permanente, doctor. Yo puedo hacer una neovagina y tratar de dejarlo un poquito. Cerrar la unos cuantos vagina centímetros, permanente, doctor. unos Y cuantos entonces, ¿qué pasa? centímetros. Bueno, que ya son pacientes mayores. Sí, son pacientes, generalmente pacientes mayores. Son Tú no vas a ver mayores. una paciente. Pensé que era. Y no tienen Pero derecho. que hoy en día. No tienen No, derecho pero los mayores. no discriminemos, porque ya hoy en día la mujer, después de los 50 años, vive más que Sí, antes de claro, 50 años. claro. O sea, por eso se ha desarrollado tanto, se ha estudiado tanto la menopausia, la posmenopausia. Sí. Terapia de reemplazo hormonal, la forma de cómo ayudar a ese Sí, tipo sí. de pacientes, porque la mujer... Vi una después de los famosa con 50 años, 53 años que acabó de parir ahí la semana pasada. Bueno. Una de esas famosas por ahí. Mira, Yotin, yo he visto situaciones muy penosas, ¿verdad? De ya mujer muy mayor, prácticamente en lecho, en cama, a donde se desvela que tiene un prolapso. Es que este prolapso, si no es corregido, no puede tener otras consecuencias, otras complicaciones. No. Estos órganos que se prolapsan no se dañan. No. Complicación de ese tipo no. Es lo que trae el prolapso prolapso en sí. de por sí, exactamente. Pero se puede tratar porque un prolapso de órganos pélvicos te va a traer una incontinencia urinaria, Sí. te va a traer una incontinencia fecal. Como te dije, te va a incluir la vejiga, te va a incluir el recto. Y eso es lo que hace o da la necesidad de manejarlo, la necesidad de tratarlo. Ok, pero la vejiga en sí no se daña. Saliéndonos del punto de vista de reproductivo o sexual, Ok. que afecta, claro, en el día a día me estás refiriendo a una paciente de avanzada edad. Ok. Si hay una incontinencia urinaria, tú tienes que tratarlo, porque ya tiene otro problema, o la incontinencia fecal también. Por eso a veces es necesario tratarlo de esa forma. Doctor, una vez se hace un tratamiento, por ejemplo, en el caso de los prolaxos, se coloca una malla, se fortalece ese suelo pélvico, ¿puede presentarse otro trastorno Sí. en el tiempo? Claro que sí. Existe un 25% de recidiva de cada uno de los... 25%. De recidiva de los prolapsos o de los prolapsos provocados por defecto de piso pélvico. Recuerda que el defecto está. Tú estás tratando la sintomatología. Tú estás tratando lo que representa el defecto. Sí. Por lo tanto, sigue el factor de riesgo de que vuelva a ocurrir, aunque en menos proporción, claro está. Y entonces, ¿qué hacer, doctor? Una Volver vez a ya yo tratarlo. pasé por eso. No. Volver a tratarlo. Digo, esa paciente que ya tuvo este trastorno, que fue tratada quirúrgicamente, ¿cuáles son las medidas que quizás debe fortalecer? Porque ya usted ha dejado algunas pautas para evitar esa debilidad del suelo pélvico, pero esas medidas que debe apretar la paciente que ya ha pasado por esta situación para evitar volver a presentar un trastorno. Apretar con los ejercicios de queje. Apretar, ¿verdad? Con los ejercicios de queje y apretar. evitar. La pregunta estaba contenida en la respuesta. Exacto. Apretar. Y evitar medidas o acciones o actividades que incluyan los factores de riesgo. Levantamiento de pesa, buena alimentación, deja de fumar, si fuma, claro está. Hay medicamentos hay medicamentos que predisponen a tos. Hay medicamentos, por ejemplo, antihipertensivos, que uno de los efectos secundarios que tienen es la tos. Entonces son varios factores que hay que valorar ahí. Mira, Yotin, dando un pasito atrás, ahorita conversamos sobre el impacto de los ejercicios de impacto en el piso pélvico, pero el ciclismo pudiera dañar el piso pélvico en la mujer. Directamente no. Aunque pensándolo de la forma en la que el ciclista va, que es encima de un sillín, ¿verdad? Pero va haciendo un tipo de ejercicio que pudiera fortalecer los músculos del piso pélvico. No es una persona que se sienta y esté estable ahí sin realizar ninguna actividad durante el día entero. No, tú tienes a alguien que está haciendo un ejercicio que los músculos pélvicos se van a fortalecer. Claro, bueno, a la gente que nos escucha, vamos a recordarles dónde encontrar al doctor Yotin Pérez. Él está en Health Service Medical Center. Allí usted puede comunicarse al 809-549-3032, 809-549-3032 para que hagan cita con el doctor Yotin Pérez y pueda pasar a verificar que esté todo en orden con la salud de su salud vaginal. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos al programa del día de hoy. Volvemos? Yo espero que usted vuelva muy vamos. pronto porque Vamos a no cambiar sería algo abandonado. Mira que ya me estoy ofreciendo. Yo te Sí, estoy preguntando cuándo me vuelven a traer. Sí, sí. La Te cabina tenemos 2 nueva. veces a la semana.